día, buen día. A ver quiénes están. Buen día. En mi casa me van a matar con esto. ¿Cómo están? Muy buen día. ¿Cómo andan? ¿Quiénes están? Bueno, el primer ojito despierto. Buen día, buen día. Si esta se mueve un poco porque lo tengo apoyado en la espalda. ¿Eh? Bueno, buen día. Primero. Lindo martes. Ojalá que sea bueno. ¿Mm? Eh, Espero que estén bien. ¿Mm? La cosa ha recrudecido, hoy se puede circular menos, lo cual implica que vamos a estar mucho más tiempo guardaditos. ¿Mm? Así que hay que cuidarnos. Hola Hilda, Vivi, ¿cómo va? Buen día, buen día. Buen día a todas. Buen día, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están? De poquito se van acercando. Bueno, y les voy comentando. Buen día, ¿cómo están? Yo acá esto ya quedó como mi lugar de dar clase. Antes era en el patio, ahora por ahí en el patio no. Pero esta es una parte chiquita del living de mi casa. Así que acá estamos dando clase. ¿Cómo andás, Inés? ¿Cómo están? Bueno, voy a esperar un minutito más, que sea prudente. Vamos a levantarla para que se despierten. Terminen de levantar. ¿Mm? Y vamos a largar. ¿Eh? Como dice el dicho, somos los que estamos y estamos los que somos. ¿Mm? Buen día, a ver quiénes más están viniendo. ¿Eh? Hola Nilda, José, ¿cómo va? Irene. Sí, la verdad que es un día hermoso, hermoso. ¿Mm? Ha habido algunas restricciones más por cuestiones de contagio en el centro. ¿Mm? Está un poco más severo, por lo cual implica que es más importante estar en casa, por lo cual implica que está bueno que nos encontremos. Bueno, hola Cele, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Hola Irene. Bueno, voy a tomar algunas sugerencias que me han hecho y que yo siempre las agradezco. A mí yo vivo esto. Hola Inés, ¿cómo andas? Como cuando estábamos en el CEPRAM, que uno iba muy apurado por el pasillo, entonces iba entrando y decía, Andrés te quiero decir algo, Andrés te quiero decir algo, Andrés te quiero decir algo, y entonces me iban diciendo cosas y finalmente no empezábamos a las 11, empezábamos a las 11 y 5 y 10 y 15. ¿Mm? Algunas de esas sugerencias tienen que ver con las películas, ¿no? Yo no puedo poner la fecha exacta, como decíamos antes, y decir, bueno, se ve la peli, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tenemos el lugar de encuentro donde nosotros vemos las películas, ¿no? Entonces yo por ahí voy como pisando huevos, ¿no? Entonces digo, bueno, si la han visto, si no la han visto. Bueno, ahora vamos a ponerle como una especie de cronograma. ¿M? Entonces, si nos proponemos ese cronograma, yo les voy a poner los links, otras puede que no les ponga los links, ¿eh? Sino que más bien estén en Netflix, no sé qué, y acordamos de verla, ¿de acuerdo? Acordamos de verla. En otra oportunidad, eh, también eh, probé de hacerlo con el Jitsi, ¿no? Es decir, que yo puedo estar acá y estar en el Jitsi en las dos formas. Sí me gustaría que hagamos tipo votación, que digan solo sí, levanten la mano, como si estuviéramos en clase, que quieren que sigamos en Facebook en vivo. ¿M? Eso es muy importante. ¿Eh? Eso es muy importante. Si quieren que sigamos así, seguimos y vamos a tener estos tres encuentros. Hoy a las 16, hoy a las 11. ¿Eh? Y lo otro, entonces vamos a tener una agenda. Entonces ya se sabe que se ve tal película. ¿De acuerdo? Yo les pongo el vínculo y en general, porque no tenemos un encuentro para ver las películas, estamos yendo en el programa, valga la redundancia, mucho más rápido
que lo que yo tenía planificado pre-cuarentena, ¿de acuerdo? O sea, que si estamos de acuerdo vamos a ir poniendo una película, en donde se inicia, se conversa, se vuelve a conversar y hasta se vuelve a conversar, no hay ningún problema en que una película nos dé a más de una clase y después cambiamos. Y como les decía, puede que hasta tomemos 3 o 4 películas, ¿de acuerdo? O en una de esas sumamos una directora más. La verdad que en estas épocas planificar hasta noviembre, diciembre, hasta septiembre es muy, muy complicado. Entonces, lo que sí les agradezco es que ustedes me escriban, me dicen las sugerencias, porque es la forma en que uno hace que esto sea más amigable, porque si no, parece que fuera solamente una conversación de alguien con nadie. ¿M? Y sí, yo sé que también es más difícil, más difícil también es mantener las rutinas, ¿no? Estas de estar, de encontrarnos acá. ¿M? Entonces, Héctor Escola, dice, sigamos con Héctor Escola. Bueno, capaz que nos cambiemos de Héctor Escola, pero bueno, eh, la propuesta es la siguiente. Entonces, seguimos por Facebook. Por acá dicen, sí, quiero que sigamos por Facebook. Inés, Nidia, seguimos por Facebook, que es el modo más eh, tranquilo. Porfi, cambiemos de director. Sí, ya vamos a cambiar. Hoy es el último hoy es la última vez. Yo creía que querían cambiar el director de CEPRAM, cambiamos. Hoy es la última con este director. ¿Eh? Bueno, entonces, sigamos por Facebook, ¿de acuerdo? Y obviamente se cambia de director. De todos modos, este director lo hubieran visto también 3 clases de 3 películas, ¿no? Vamos a ver eso. Entonces, cuando nosotros decimos cambiamos de director, ¡pum! Se cambia y vamos a ver, ¿eh? Bueno, Nilda Yáñez prefiere por Facebook, la mayoría prefieren por Facebook. Nosotros hicimos una encuesta en Ceplan por Facebook y todo de Facebook. Bueno, acordado eso, seguimos por Facebook. Y acordado eso, hoy vamos a cerrar por lo menos, la próxima quizás sea teórica, nada más que teórica, la película El amor en el aire. ¿M? Yo entiendo que puede ser una película que no les haya gustado, o sea, que haya sido una película que inclusive comparada con las mismas producciones eh, de Baz Luhrmann les haya parecido menor. ¿Por qué? Porque es justamente una producción que la hizo cuando era muy joven. ¿M? De todos modos, hoy vamos a tener 3, miren así, 3, para no perder el ritmo, 3 vectores, como si estuviéramos en el pizarrón. Bueno, va a ser por Facebook. O sea, casi decido que es por Facebook. Entonces, estas 3 vectores, una tiene que ver con la trama, otra tiene que ver con lo psicológico y otra tiene que ver con lo cultural. Entonces, vuelvo a repetir en las clases. Si quieren, tomen nota. Una con... hola Marite, ¿cómo andas? Una con la cuestión cultural, otro con la trama, digamos, en general, y otro con las cuestiones de carácter psicológico. ¿Mm? Bueno, vamos primero a los últimos antecedentes que nosotros revisamos. Yo se los había mencionado ayer, entonces me decían que por ahí, como que algunos la habían visto, otros no la habían visto. Eh, yo les mencioné que este director, que Baz Luhrmann, era como un gran armador de collage, ¿de acuerdo? O sea, ponía eh, diferentes capas. ¿Se acuerdan que nosotros lo habíamos visto? Lo vimos en Moulin Rouge, que ponía la dama de las camelias, ponía la historia de Toulouse-Lautrec, ponía la estética del postmodernismo. Hola China, ¿cómo andas? Ponía varios tipos de cosas. Bueno, acá, quizás de una manera no tan integrada. Hola María Rosa, ¿cómo anda? Qué lindo que están, hola Chinita. De una manera menos integrada, hay lo mismo, capas, digamos. Lo que pasa es que estas capas son en planos estéticos, en planos argumentales y en planos de conflicto. ¿Mm? Eh, sí me gustaría que ustedes recuerden, hola Lili, como va, buen Marte, que estamos dentro de esa trilogía, por eso no le iba a sacar,
que se llama la trilogía del telón rojo, ¿no? Entonces, la primera, hola Nabel, ¿cómo andas? El primer contrato que hay es que en algún momento, eh, efectivamente ese telón se abre y se cierra porque nos está metiendo en un mundo que es el mundo del espectáculo. ¿Mm? Tu advertencia permitieron atención a otros aspectos artísticos. Sí, Vivi. Y además está bueno en este como recontrato, ¿no? Porque va terminando mayo, ya pasaron 2 meses que no tenemos contacto físico, que todo lo que ustedes quieran aportar, sumar, eh, artículos, páginas, como yo les voy poniendo, ustedes lo pueden hacer. ¿Mm? Hola María Teresa, ¿cómo va? Entonces, eh, también después les voy a dar una novedad en relación a tareas que vamos a hacer, ¿no? A tareas que ustedes pueden hacer si quieren. ¿Mm? Les decía, está dentro de la trilogía donde se abre el telón. Entonces las primeras capas que tiene acá son como yuxtapuestas, ¿no? Es decir, la primera, que es una ironía, ¿m? Que además es una caricatura, que además es una burla, ¿m? A la composición del baile de salón y a las reglas, ¿no? Y que está representado por los tres, la madre, digamos, y los tres viejos, ¿no? Que si ustedes se fijan, y hay otra señora también rubia, todo lo que está ironizado está puesto como rubio platinado, no sé si lo habrán notado, ¿no? Es decir, la pareja del que es borracho, con la señorita que baila fantástico, con la ex campeona, además de todos los peinados llenos de spray, con un montón de glitter o brillantina, no sé cómo se llama. ¿Mm? Es decir, lo que va a ser ridiculizado está puesto en blanco y en blanco y plateado, una cosa así, ¿no? E inclusive en blanco y amarillo el pelo, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿quiere representar algo? Sí, lo hace en broma. Eh, Hace en broma la representación eh, que de alguna forma es decadente de la cultura latina, ¿no? Es decir, es australianos que bailan con las reglas, por eso la película se llama Strictly, es estrictamente ballroom, perdón, porque no había apagado el teléfono, ¿eh? Es, es estrictamente, eh, vale, ¿qué quiere decir esto? Que en este sentido, lo que está admitido es una regla en donde ciertos pasos son importantes, ¿no? Cuando dice unos detalles que uno capaz que no lo veíamos. Bueno, ahora viene eso. Entonces, es decir, los representantes del status quo de esta representación ridícula de lo latino son justamente su madre, la sociedad, esta que es la que arma el concurso del Pacífico Sur, ¿no? Y además es interesante observar en las clases que se ven después de la competencia, donde dirige su profesor, que es efectivamente quien fue el gran traidor, digamos, con la madre. Hay toda una mentira oculta, pero eso lo vamos a charlar después. Pero sí hay en eso, que para mí me parece muy importante, el primer conflicto, que es el conflicto de las generaciones, ¿no? Es decir, los representantes del status quo, los representantes de lo canónico, los representantes de eso que no se tiene que modificar, pero que además son jueces y son los rectores de la vida adulta. Que está, si ustedes se fijaron, son tomas así, ¿no? Todas así agigantadas, ¿eh? No están en este horizonte, ¿m? Están puestas de esta manera, ¿eh? Muy ridícula, ¿eh? En donde lo que la toma hace es ridiculizar el principio de autoridad. Inclusive la cara, el cutis, está como exageradamente terso, ¿no? Como hiper maquillado, ¿no? Inclusive las primeras, sí, tal cual lo que hicieron, manteniendo el poder.
Las primeras imágenes también son de gente como la cara así como retorcida, con expresiones muy, gestualidades muy exageradas, muy a lo loco. Hola Ana, ¿cómo andas? Como les diría que está bueno que lo vean, tipo los personajes esos de Gazalla, ¿no? Donde pone la maestra esa Noelia que tiene unos aretes impresionantes, donde hay alguna característica exagerada. El caso paradigmático es la locura de la madre, ¿no? Los gritos de la madre al padre, y también, y en eso, en dirección al poder, no solamente la figura de los jefes de la academia, del salón, y los jueces de los jueces de los concursos, sino también, y eso es algo muy claro, la degradación de la figura paterna, ¿no? Es como un... parece Trump, sí, es cierto, parece Trump. Eh, sí, y se parece Donald Trump. Eh, y por otro lado, lo ridículo, lo exagerado, lo grotesco, como dicen es, ¿eh? Pero hay un punto que también es lo degradado de el padre, ¿no? Así degradado a través de una mentira, degradado como el que supuso la hecatombe de la academia, degradado por su esposa, ¿m? Y en general hay una degradación de la figura masculina en las personas, por lo menos en los mayores, ¿no? Hay una degradación de lo masculino, pero además de una degradación de lo masculino, que esto es lo que viene, ¿m? Hay fracasos, frustraciones, sí, una historia de sueños y de frustraciones, sí, tal cual. Es decir, pero hay claramente eh, una contraposición, ¿no? Es decir, se supone que hay parejas exitosas, uno de ellos se está retirando, entonces hay una chica que va a ser consagrada al mejor bailarín, y acá sí, de a poquito nos vamos a ir metiendo en la cuestión relacional. ¿Sí? Está retratada una sociedad narcisista, ¿no? Una sociedad de la imagen. Fíjense que aun cuando se los ve fuera de la escena del espectáculo de ballroom, que eh, el baile de salón está bueno porque cinematográficamente es muy potente, es muy muy potente, ¿no? Los colores, y tiene una regla, ¿m? Que es, me parece que eso es importante, eso me lo puse a investigar, ¿m? Que es que nadie puede utilizar el centro, sino que van mostrando las figuras alrededor de la pista. ¿Eh? Hola Beatriz, buen día. Van alrededor de la pista, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, entonces van mostrando la calidad de los pasos. ¿M? Y en la primera escena, y en la primera escena, que chocan la pareja que estaba de blanco, los números son pareja 100 y 69, hasta los números, es muy burdo todo lo que hace. Hasta la numeración que les da a las parejas. Entonces él irrumpe, entonces la cámara se frena, entonces como diciendo se rompieron ciertas reglas. ¿M? Y hacen mucho hincapié que dicen que romperse esas reglas solo las pueden percibir los expertos, ¿no? Cuando dice solo los expertos, son los representantes también como de la academia, ¿m? Lo acartonado, los representantes del status quo. Pero además, quien la rompe, quien efectivamente va a producir un quiebre, es la promesa de la continuidad del éxito, ¿no? Y a su vez el hijo del fracaso, ¿eh? Entonces esa es la constitución del personaje, ¿eh? Eh, bueno, Inés dice, bueno, por eso el padre explota, bueno, pero lo que sí se ve es que al inicio, cuando se conoce con Francisca, ¿m? O Fran, simplemente Fran, ¿no? Le dice, él miran al padre, dice, siempre hace cosas escondidas, ¿no? Y hace unas coreografías que efectivamente son ridículas, ¿no? O sea, eh, se pone todo el ridículo, todo el ridículo. Eh, el amor está en el aire, ¿eh?
quienes no lo vieron. El amor está en el aire. Entonces, les decía que está puesto en el grupo de cine y psicología. ¿Mm? Entonces les decía, toda esa ridiculez, ¿mm?, está concentrado como, y esto es muy importante verlo en términos psicológicos, como las promesas y los temores hacia la adultez. Las promesas y los temores, ¿no? Por un lado, está la promesa o la posibilidad de ganar el concurso del Pacífico Sur, ¿eh? O por otro lado, está la posibilidad de fracasar y seguir la huella de un padre cargado de sombras, ¿no? En el sentido más junguiano de la palabra. ¿No? Vivi Gastaldi dice, y además son corruptos. Sí, sí, ya todavía no avanzamos tanto, ¿eh? Pero en realidad, si hay algo que está claro, es que el status quo se tiene que mantener, el status quo se tiene que mantener sí o sí, y eso es muy importante decirlo, a costa eh, de la transparencia, porque no es una película, eh, digamos, como para por volvernos locos en el argumento, no es Match Point, ¿no? Donde hay una cuestión ética, moral, sino que es una sátira, ¿eh? Por eso por ahí uno eh, puede que eh, no la toma tan en serio, ¿eh? Pero entonces, eh, en términos de sátira, ¿qué produce? Eh, Produce la sensación de que es muy, muy venal. Y efectivamente lo que producen son venalidades, ¿no? Uno podría decir que son eh, enormes actos de corrupción. No, hacen tonterías. Desenganchar una música, eh, decirle que se retire de la pista, ¿no? Es decir, son ese tipo de intervenciones, que todos los casos de esos tipos de intervenciones serían, por decirlo así, actos de corrupción menor, ¿no? Cuando digo actos de corrupción menores son formas de mantener lo absurdo encapsulado, ¿no? Cuando digo lo absurdo encapsulado, las películas del amor están en el aire. Opa, el amor está en el aire. ¿Eh? Yo ahí les aviso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les decía, si nosotros tomamos eh, sí, sería el costado más autoritario de las figuras, pero están todas ya puestas en jaque. Desde el inicio están puestas en jaque. ¿Por qué? Porque la construcción de la juventud, y que esto me parece que es lo interesante, ¿m? Acá es la otra capa, ¿no? Como si fueran eh, pedazos de parches que se van armando, ¿eh? Es la clásica de la película americana, de que un muchacho con todo su talento va a salir adelante si persevera, ¿no? Y vieron que, no seamos eh, agresivos. Los que no la vieron, que no interrumpan. Sí pueden preguntar todo lo que quieran, no vamos a volver, pero sí a partir de ahora hemos quedado que yo anuncio y lo vamos viendo y ponemos una fecha, ¿eh? La película está para que le demos continuidad, ¿eh? Está en YouTube, la pueden sacar en YouTube, está facilísimo. ¿M? Entonces les decía, ¿cuál es el problema? El conflicto se va a encarnar sobre una trama típica, el talento, la rebeldía de la juventud, que es como la trama de casi todas las películas que tratan sobre la vida de los jóvenes, ¿eh?
¿Quieren más luz? Más luz. Ahí. ¿Eh? Entonces les decía que se pone en dirección a esto la trama típica de las películas de la rebeldía juvenil. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen desde el inicio, vieron que está con el lago de los cisnes, después tienen el tema quizás, quizás, va cambiando la música, y en principio está como consagrado lo que les decía en la clase anterior. Si ustedes se toman el trabajo, yo les había puesto varios videos, se los puse en el grupo de WhatsApp inclusive, y se los puedo volver a poner, ¿eh? De como capas de danza. ¿Eh? Eh, ¿Qué quiere decir? Se empieza con una cosa muy vaporosa, muy como Ginger Roger y Fred Astaire, ¿eh? Muy vaporosa, donde se ve una cosa como de los años 50, ¿de acuerdo? Y cuando les digo eso de los años 50, ¿m? Es que está basado en la lógica de los concursos. Cuando digo que está basado en la lógica de los concursos, es que está centrado en la estética, y él tiene una trayectoria vinculada a eso, ¿m? En la estética y en la coreografía de la perfección de la pareja. Fíjense que eso cons- contrasta, perdón, no me sale la palabra, eso contrasta mucho, mucho, mucho con qué, con el desastre, por decirlo de alguna manera, que es la pareja de los padres del protagonista. ¿Eh? Eh, Baz Luhrmann, si ustedes lo miran, es un director que se parece mucho él mismo a lo que filma, ¿de acuerdo? Es un actor que está muy, muy, él es actor, también ha sido bailarín, entonces está muy puesto en esa estética. Entonces les decía, parte de la estética de los años 40, de los años 50, de la posguerra, se mete a la estética de los 70 y después termina en la de los 80, 90, ¿no? Esta es una película que creo al principio de los 90. Pero siempre, 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 en el marco de qué? En el marco de poner el énfasis entre lo ridículo de las reglas de los adultos, ¿no? Que es lo que se tiene que romper. En ese sentido, eh, les estoy diciendo de un director que, ¿qué es lo que hizo en las tres películas? Rompió ciertos cánones, ¿no? Es decir, ciertos cánones del teatro, rompe ciertos cánones para narrar Romeo y Julieta y rompe ciertos cánones ¿eh? Para contar esto. Y esto, para que ustedes se den una idea, es la primera película de él. ¿Eh? El 92, el 62 tenía 30 años, ¿no? Eh, Se la hizo cuando era muy jovencito. Entonces lo que se está también haciendo ¿m? Es riéndose un poco del canon. En ese punto, el destino de la juventud, ahí vuelve a haber otro patchwork, otro parche, ¿eh? En relación a las líneas argumentales clásicas, ¿no? Eh, Será muy conocido todo lo que eh, pueden haber visto ustedes en Betty la Fea, ¿no? Que es la construcción de la contracara. Y la contracara viene de alguien feo, pero absolutamente latina. Y esto les decía la otra vez, la estética no está, no se pidió prestada, se está robada de la película de Antonio Gades y Laura del Sol. Hola Euridice, qué lindo lo que escribiste, vamos a ver si lo leemos en Buenas noches. Muchas gracias por el poema. Cuando les digo que está, eh, no es una estética prestada, sino que está robada, si ustedes tienen la posibilidad, no sé si está en acceso libre, ¿eh? De ver Carmen, también eh, es una película 10 años antes, que está absolutamente inspirada en esa película, para que tengan una idea
en una película con Cristina Hoyo, Laura del Sol, ¿eh? Antonio Gades, una película de Saura, ¿eh? En donde, como les decía, sobre todo es una película que está sobreescrita, una reescritura de la ópera Carmen. Entonces acá vuelve lo que más le gusta a Baz Luhrmann, que es escribir, sobreescribir, ¿no? Que es donde se saca, digamos, mucho lo del eh, zapateo, que en realidad tiene que ver con el flamenco. Eh, Les decía, esa película, bueno, pongan Carmen con Antonio Gades o con eh, la película directamente de Saura, y van a ver que hasta tiene cierto parecido a la protagonista, ¿no? Es decir, tiene muy parecida en el sentido de que es una chica morocha, se contrapone, y además son migrantes. Les voy a poner acá un video muy sencillito de Antonio Gades, de la compañía de él. ¿Cómo le va? Eh, la compañía de Gades es una compañía pero famosísima, que en realidad ¿qué hace? Llevó a los teatros, por decirlo de alguna forma, eh, más famosos de España, parte del estereotipo, pero parte también lo que no tiene el baile de salón, ¿no? El ballroom lo que no tiene es el desorden, no tiene la improvisación que le es propia, no tiene la eh, indisciplina, ¿no? De ahí que cuando la escena es muy bonita, cuando el chico va a, a la casa de la novia, eh, lo que hace es ver que la abuela le enseña y hace dos cosas, le toca las entrañas, ¿no? Le toca por debajo del diafragma y le toca el pecho. Entonces acá está el ritmo. Dice, yo vi Carmen y me molestó mucho esta parodia grosera de esa obra de arte. Es que me parece, Inés, que está enojada. Es una comedia. O sea, cuando es una parodia, ponen inclusive en algún momento, se escucha algo de la ópera Carmen, por lo cual quiere decir que el director no lo está dejando pasar, sino que quiere hacer énfasis. De hecho, en algún lugar, lo que queda bien parado es el flamenco, transformado en baile de salón. ¿Sí? Pero acá lo que importa es que de vuelta, como les digo, se vuelve como a anudar, como si fuera un tejido, ¿no? Se vuelve a anudar en los clásicos de Romeo y Julieta, en el West Side Story, ¿no? En los dos conflictos, y esto es lo que les decía, o los dos registros de culturas muy diferentes, ¿no? Entonces, por un lado estaría la cultura hispana, ¿eh? Que en realidad es una cultura de tablao, se ve que son gitanos, el padre de ella es andaluz, y dice algo, que eso sí me parece que es lo que hace mucho hincapié, y lo que hace mucho hincapié, y lo que hace mucho hincapié, es que si uno anda con miedo es como andar a medias, ¿no? Más o menos era así el refrán, no me acuerdo de memoria, pero el temor, ¿eh? Y el andar a mitad de camino sería más o menos lo mismo, ¿no? Lo cual es el desafío, entonces la película ya toma otro curso donde vamos a ir en la clásica dirección de eh, las películas de baile, ¿no? Que el muchacho que tiene todo el estereotipo, no sé quién decía recién ahí, eh, todo el estereotipo del español, el torero, inclusive no se privan de hacer la pose del estilete, no se privan como de nada, ¿no? Del taconeo. Entonces, obviamente que es una danza que al director le gustaba, ¿no? Ese y lo toma, porque además también en algún momento cuando le está haciendo el traje, la abuela dice, con esto voy a quedar ridícula, dice, bueno, va a quedar ridícula, es hermoso, bla, 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 bla. Bien, ¿qué hace una comedia? ¿Qué efecto
Tiene una comedia. Esto no es una obra maestra, no nos vamos a rasgar las vestiduras por esta película. Pero sí tiene algo que es muy importante, que es el ensayo o el anuncio, que, no sé, me están diciendo, no sé, ah, no hay peor gestión que la que no se hace. ¿Y cuál sería la peor gestión que la que no se hace? Me perdí. Me perdí, no entendí lo que no hay gestión que no es que la que no se hace. Pero lo que sí voy es que lo que él hace, lo que él gestiona, es un ensayo donde se ponen todas las vicisitudes de las películas, del romanticismo puesto en cliché, ¿no? ¿Y cómo lo hace? A través del baile. ¿Eh? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Piensen ustedes, si no recuerdan algún tema o algún baile o alguna fiesta donde se enamoraron, donde se vincularon, o se la pasaron bien, o se acuerdan de la persona con quien bailaron, porque eso es lo que está puesto en juego también. Cómo se degradó la vida amorosa de la pareja padre del protagonista, ¿no? De cómo en algún momento eh, eh, lo del padre de ser una promesa. Hay una escena muy graciosa que los muestra a los tres como si fueran los reyes del mambo, que emulan eso, porque fíjense que las canciones que van tomando, bueno, son las típicas del ballroom, la rumba, el cha-cha-cha, el mambo, el tango, y que todas, uno después no las reconoce con la marca del original, sino que al contrario, son como licuadas por una estética, digamos, modernosa, ¿no? Entonces, sí, uno podría decir que cuando manifiesta lo que está en el aire, es que en la escena final, o sea, todos bailan realmente porque tienen ganas, o sea, todos bailan porque hay algo que tiene que ver con el encuentro amoroso con los otros, con las personas, ¿eh? Es decir, pero en ese punto uno se hiciese para atrás, chun, 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 ¿eh? Seguramente ¿eh? encontraría que hay cosas, sobre todo en la juventud, porque ahí es donde calan todas las películas del baile, ¿no? Todas las películas de baile calan en los 20. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la identidad, ¿eh? Es decir, la identidad y el amor son las dos tareas psicológicas que están básicamente puestas en tela de juicio, ¿no? Y entonces cuando les digo, ¿por qué es eso? Y bueno, simplemente porque es la definición de que él encuentre su modo propio de expresión, ¿no? Esto es lo que necesitamos a los 20, ¿no? Lo mismo pasaba con John Travolta, lo mismo con la chica de Flashdance, lo mismo con, bueno, no sé cuántas hay, pero son infinitas las películas. Con Billy Elliot, ¿no? Algunas son mucho mejores, inclusive que estas, ¿eh? Es decir, pero ¿cuál es el modo de expresión de los jóvenes, ¿no? Y en eso, Baz Luhrmann se pone siempre del lado de un modo rupturista de expresión de la juventud. ¿Qué quiere decir esto? Eh, En Romeo y Julieta no es un Romeo y Julieta clásico, como si estuviéramos viendo una obra de Zeffirelli. No, o sea, tienen la estética de un muchachito como Leonardo DiCaprio, tienen con Ewan Gregor, ¿cómo se llama el de Moulin Rouge? También es una figura, digamos, ¿no? La que encara él, bastante distinta, a lo que sería el clásico poeta, ¿no? Entonces, lo primero es que se tiene que definir eso. ¿Cuáles son las tareas que tenemos hacia adelante? ¿Mm? ¿Cuáles son las tareas que tenemos hacia adelante? Y esas tareas que tenemos hacia adelante, que me parece que está bueno verlo, es definir un baile propio, ¿no? Sí, creo que la Bibi Gastaldi decía, es que en algún punto tiene que entrar el conflicto, se tiene que entrar el conflicto entre las generaciones. El conflicto entre las generaciones
es inherente a la vida de las generaciones. Cuando digo que es inherente, es que va a tener que haber una resistencia, ¿no? No va a ser que simplemente él va a aprender de la cultura latina o va a tomar de la cultura española, a lo mejor el zapateo va a entrar y va a ganar. Sí, ese es el destino final de la película, ¿no? O sea, eso es como... Pero bueno, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Que efectivamente los jóvenes tienen que hacer las cosas distintas a como nosotros las tenemos diseñadas, ¿no? Esto es lo que les decía que, eh, si bien aparece lo cultural, había tres cosas que nos debemos ver, ¿no? Cierta forma de creación en pastiche, en capas que por ahí están desordenadas, ¿eh? Eh, yo sí tomaría algo de lo que decía eh, Inés, me parece. ¿Sí? Hay mucho de apropiación o de parodia, ¿no? De Almodóvar, ¿eh? De Fellini. O sea, si ustedes se ponen a ver, no sé, Ginger y Fred, que es la más cercana en términos del baile, toda la cosa circense, eh, casi que hay una cuestión que es muy importante, que es la vida detrás del telón, ¿eh? Eh, la vida detrás del telón se ve como despojada, fíjense que lo usa muy mucho, muy mucho, muy mucho, ¿eh? En Moulin Rouge casi todo pasa tras las bambalinas, o sea, de la parte que se supone que nosotros no vemos, entonces nosotros vemos el sufrimiento, vemos el padecimiento, vemos el conflicto. Acá está hecho de manera ridícula. Uno corre la chica corre sola, la familia lo corre a él. Entonces siempre un circuito así como si fuera Tommy Jerry, ¿no? Como están todos corriéndose uno al lado del otro, ¿no? Entonces, lo que pasa detrás del telón es, me parece que eso también es muy cierto en la vida, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que nosotros, lo de la cortina roja, es decir, qué es lo que ocultamos, si van a tomar vos, sí, eh, qué es lo que ocultamos y qué es lo que mostramos, ¿no? Esto de que les decía muy fuerte en Moulin Rouge, en Show Must Go On, o sea, más de una vez, o sea, miren esta época, la época de cuarentena, y uno hace, ¡chum! Abre el telón y dice Show Must Go On, y uno no está de ánimo todos los días, no está contento todos los días, no está bien todos los días, porque hay algo, ¿no? Y que él lo hace con cierto desparpajo, eh, hace entrar y salir. Además que una película comercial, ¿no? Se dedica a propagandear a la Coca-Cola todo el tiempo, lo pone como telón de fondo, o sea, el telón rojo también es la Coca-Cola, en esto que se pone directamente en la cultura de la posmodernidad, ¿no? Las publicidades, los colores eh, muy vivos, muy intensos, pero sí, yo diría, me parece que es bueno verlo, que en realidad Baz Luhrmann, cuando lanza ya El amor está en el aire, que es una película de la época de eh, las Olimpiadas, de Barcelona, es una época muy, casi que les diría, muy española, ¿no? La Expo de Sevilla, la Olimpiada de Barcelona, que capital cultural de Madrid, etcétera. Entonces se mete en algo que él sí sabe hacerlo muy bien, que después, 2 años, 3, 4 años después, iba a ser Romeo y Julieta, en donde sabe ¿eh? Sabe dirigir de manera muy, muy, muy brillante, digamos, la acción puesta en clave de actuación musical, como quieran llamarlo. Fíjense que uno podría, bueno, muchas gracias, eh, trajeron un cafecito. Uno podría prescindir de todos los diálogos, ¿no? Prescindir de todos los diálogos. Lo único que se perdería es, y esto sí es muy importante, que es lo que tiene que ver, que es la gran mentira que siempre oculta la identidad, ¿no?
sin exagerar, sin exagerar, y este es el punto del conflicto más importante, sin exagerar, hay otro conflictillo que es el central. Lo que pasa es que está muy poco, se le saca poco punta al lápiz, ¿no? Así muy pobre. Eh, hay algo de la necesidad, que en este caso como es una comedia lo logra, de superar, ¿eh? Ustedes decían frustración, la ausencia de sueños, el temor de lo que es el padre, ¿no? Vieron que en la escena final desenchufan la música, paran, ¿por qué? Porque están produciendo una osadía. ¿M? La osadía, que es el conflicto todo el tiempo, es bailar según mis propias habilidades de destrezas que superan ampliamente esto, transformar el error en una cuestión creativa. Y de eso se trata la peli, ¿no? Del empuje de la creatividad, o sea, sin ponernos tan sesudos, ni psicoanalistas, ni nada, o sea, es el corrimiento de un límite, la creatividad siempre es eso, la creatividad es romper una regla para hacer algo distinto a lo que ya está hecho, ya está inventado, y que esto funcione, ¿no? Entonces, siempre la creatividad tiene que romper una regla. Si no rompe una regla sería un comportamiento inteligente, un comportamiento automático, un comportamiento convencional, lo que sea. Pero si no hay ruptura, no hay corrimiento del límite. Es una rompe y corre, rompe y corre. Eso es como se producen los cambios. De ahí que ese baile arranca, no sé, como arrodillado y se desliza hasta la mitad de la pista, digamos, no tiene que ver ni con el flamenco, ni tampoco tiene que ver con lo que hubiera hecho Fred Astaire, ¿no? Pero sí generan en el marco de eso ¿eh? Una estética que pone en el centro de la escena o devuelve, porque esa es la palabra, devuelve al centro de lo que es estrictamente ballroom, la ruptura de lo que no es estrictamente un baile de salón, a partir del origen que culturalmente lo ha licuado. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes observan las reglas de los bailes de salón, ¿no? Si ustedes van a ver que todo lo latino está licuado. Todo lo latino está licuado, ¿no? ¿Por qué? Porque se descompone. Entonces el ritmo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, en donde en realidad hasta los hombros, la cadera, es una cosa tan programada, eh, tan, diría, tan coreografiada, ¿eh? Que pierde lo esencial del origen, ¿no? Entonces esto en algún punto estaría en dirección a esto, ¿no? A decir, bueno, a que las cosas para que vuelvan a tener sabor hay que romperlas y después rearmarlas. Es una característica propia del proceso de la creatividad. En la creatividad ya sea, ay, porque a uno le gusta o porque las cosas se dan, siempre implica una ruptura. Y esa ruptura siempre implica una resistencia, que acá está planteado, o una muralla. ¿Eh? Eh, Muralla está bueno, ¿no? Esto es el límite, una muralla. O sea, si uno no rompe, ¿cómo va a entrar? ¿No? ¿Cómo va a salir también? Porque una muralla no solo impide que entren, sino también que salga algo nuevo. En esa dirección, les decía, si bien tiene un típico final hollywoodense, ¿eh? Si bien hay un final muy, eh, bueno, final de comedia, o sea, ¿qué podemos esperar?